hermano, con esta enseñanza. Seguimos aprendiendo la palabra del Señor. No sé qué vaya a suceder después allá en gloria, si el Señor nos siga enseñando. Yo creo que ya no. Yo creo que el Evangelio es para aquí, para nosotros. Bueno, pues sean bienvenidos mis hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio. Les había comentado el miércoles pasado, si por ahí alguien tuviese alguna duda, que lo anotara, ¿verdad? Que lo anotara sobre el tema que estamos tratando. Es un tema que regularmente no se toca. Casi no se habla acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Se conoce muy poco, ¿verdad? Se conoce muy poco. Hemos estado hablando acerca del bautismo, el bautismo en agua, ¿verdad? Y probablemente ha habido dudas, o tal vez quiera aprender uno, o hay como, pues sí, dudas acerca de Hechos 2:38. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca del Espíritu Santo, cómo recibimos el Espíritu Santo, porque mis hermanos estaban haciendo cuenta hace unos 8 años, aproximadamente entre 8 y 9 años, yo venía de un movimiento carismático, de movimiento pentecostés, ¿sí? Del movimiento pentecostés. Y bueno, el día de ayer creo, se recibe una noticia. Al menos quiero comentarle que en el 2017, unos años antes de que yo fuera al seminario, me entró la curiosidad por aprender más de la Biblia, pero en el 2017 yo conocí un poco acerca de la doctrina que John MacArthur enseñaba. Y bueno, pues tristemente ha partido a la presencia del Señor en estos días, a la edad de 86 años. Y todas esas enseñanzas me ayudaron mucho, hermano. Mi panorama, mis ojos fueron abiertos acerca de muchas cosas que yo ignoraba. Y también ignoraba esto que estoy enseñando, ¿sí? Entonces, vamos a hablar hoy cómo recibimos el Espíritu Santo. Y vamos a ver qué es lo que enseña la Biblia, ¿sí? Así que si nuevamente alguien de ustedes pudiera tener alguna duda, pues no dude, hermano, para eso estamos, para resolver algunas inquietudes, pero más que nada para aprender de lo que el Señor nos quiere enseñar a través de este proceso que vamos como iglesia. El miércoles pasado hablamos acerca del bautismo, el bautismo en agua, ¿verdad? Y bueno, hoy vamos a hablar del Espíritu Santo, y para esto quisiéramos recorrer un poco la Biblia y pensar, preguntarnos, ¿acaso los creyentes del Antiguo Testamento poseían el Espíritu Santo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Lo poseían? ¿Lo tenían? Descendía sobre ellos. ¿Sobre quiénes? No era sobre todo el pueblo, era sobre ciertas personas seleccionadas. En este caso, como al rey, ¿verdad? Como al rey. Y es verdad, el Espíritu Santo venía y se iba. No habitaba en la persona. Por eso quiero empezar con este mensaje hablando cómo recibimos. Hoy vamos a ver algunos puntos, unos 3, 4 puntos, 4 formas, vamos a entender la Biblia, cómo aquellas personas recibían el Espíritu Santo. Porque creo, mis hermanos, que muchos hermanos nuestros nada más se han quedado con Hechos 2:38, se han quedado con Hechos capítulo 19, se han quedado con Mateo 28, se han quedado con Marcos 16:16,
y no buscan un poco más, no se estudia más la Biblia. Y les he venido diciendo que el Señor ha trabajado a través de etapas, a través de dispensaciones. Hay 4 evangelios que nosotros creemos que esos evangelios narran o que están dentro del contexto de la iglesia, de la primera iglesia. Y no es así. Por lo menos los 4 evangelios todavía están en el Antiguo Testamento. Primeramente hay que entender bien eso. No podemos confundir esa parte. Y Mateo, Marcos, Lucas y Juan, eso está dentro del contexto judío y está en la ley. Nosotros estamos en la etapa de la dispensación de la gracia, de la iglesia, ¿sí? De la iglesia. Nosotros no estamos, digamos, hay que entender las dos partes. Una cosa es Israel, judíos y gentiles. Judíos y gentiles. A los judíos el Señor les habló de una manera. A los gentiles, para el pueblo gentil, el mundo gentil, el apóstol de los gentiles es el apóstol Pablo. Y Pablo predicó de otra manera. Entonces esas dos partes debemos entenderlo muy bien, mis hermanos. Porque si no lo entendemos bien, podemos caer en confusiones, ¿sí? En confusiones. Porque a veces cuando leemos el Evangelio de Mateo, creemos que fue en la época de la iglesia, y no es así. No, fue en la época de la ley, ahí está la ley todavía. ¿Cuándo comenzó la iglesia? Entonces llegamos al libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué dijimos que es? ¿Qué contiene el libro de Hechos de los Apóstoles? ¿Qué libro es? ¿Cómo es ese libro? Es narrativo. Aparte de ser narrativo, dijimos que es sí, porque está narrando la historia. Una parte de Israel y posteriormente parte de los gentiles. Pero dijimos que es un libro de transición, que va habiendo cambios, ¿sí? Que va habiendo cambios. Ese libro es único porque narra la historia, cómo Dios trabajó, cómo Dios fue trabajando, y otra cosa son las cartas de los apóstoles, del apóstol Pablo, o las cartas paulinas. Entonces vamos viendo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eso está dentro del panorama del Antiguo Testamento. Cuando el Señor muere y resucita, recuerda que después de Pentecostés, todavía en Pentecostés, todavía no está la iglesia. Todavía los que están reunidos ahí son judíos. Y recuerdas que el Señor usó a Pedro. Pedro era judío. Pedro era de Bethsaida, ¿sí? Él era judío. Dios usó a Pedro para hablarle a judíos. Lo vamos a ver en la Biblia. A judíos. Entonces, una cosa es Pedro y otra cosa es Pablo. Pero al paso del tiempo, cuando lees el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que nuevamente Pedro se pone de acuerdo con el apóstol Pablo. Y Pedro dice, tengo que predicar el evangelio que Pablo está hablando. Ya está, porque también Pedro le habló a los gentiles, ¿sí? Y uno de esos gentiles fue un hombre llamado Cornelio, ¿verdad? Y recuerdas que él tuvo una visión, ¿verdad? Como que estaba así, y Dios le habló a Pedro, y él no quería. ¿Por qué? Porque él decía, no, pues yo soy comisionado para los judíos, no para los gentiles. Entonces vamos a ir viendo. Primeramente estamos viendo, ¿no? Vamos a ver cómo es el Antiguo Testamento. Todo está enfocado a la ley. Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento no todo el pueblo poseía el Espíritu Santo. No, era sobre ciertas personas. Por ejemplo, el Salmo. Vamos a empezar con nuestro pasaje. Con la ayuda de nuestro Dios esta noche, hermano, vamos a ver si podemos aprender algo. Vamos a ver el Salmo, el libro de Salmos, capítulo 51.
Vamos a estar viendo el 51 y solamente el versículo 11. Vamos a ver aquí. Vamos a ver cómo decía el rey. ¿Recuerdas la confesión de David? El Salmo 51, 11. No me eches de delante de ti. Y mire lo que dice. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Otra vez, estamos de acuerdo que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba en el creyente. Solamente a ciertas personas, a los profetas y a los reyes. En este caso, David era rey. Y él está consciente que el Espíritu Santo podría salir. ¿Sí? El Nuevo Testamento es distinto. Y lo vamos a ir viendo a detalle. Vamos a ir viendo a detalle, ¿no? Ahí tenemos este caso. Entonces, nuestro tema es: ¿cuándo recibimos al Espíritu Santo? ¿Cuándo recibimos? ¿Sí? Entonces, el libro de Hechos es un libro histórico, narrativo, pero que tiene cambios. ¿Sí? Eso es muy importante en lo que vamos a aprender del estudio, de nuestra enseñanza de esta noche, con la ayuda de Dios. La siguiente pregunta surge: ¿cuándo recibieron al Espíritu Santo los apóstoles? Buen trabajo este. A ver, ¿alguna idea? ¿Cuándo recibieron el Espíritu Santo los apóstoles? ¿Dice Pentecostés? ¿Sí? Bien. Vamos a ver el Evangelio de Juan. Vamos a ver el Evangelio de Juan. Vamos a ver algunas formas, algunas maneras en que ellos recibían el Espíritu Santo. A ver, mis hermanos, voy a detenerme tantito aquí con ustedes para hacerles una pregunta. De acuerdo al conocimiento que usted tiene, si alguien quiere responder adelante, no hay problema, es un estudio. ¿Cómo fue usted enseñado o enseñada? ¿Cuándo recibía usted el Espíritu Santo? Pues fuimos enseñados que el Espíritu Santo se recibía cuando hablaba uno de él. Ok. Pero era cuando uno se bautizaba, ¿no? Sí. Bueno, al menos yo así fui enseñado. Yo fui enseñado, o sea, a mí me dijeron, tú bajas a las aguas, y estaban orando para que yo recibiera el bautismo del Espíritu Santo. Entonces el bautismo del Espíritu Santo era posterior, bueno, al menos yo así fui enseñado. Sales de las aguas y me imponían las manos, ¿verdad? Y ahí yo recibía el bautismo del Espíritu Santo. Y posteriormente, bueno, surgía que había algo sobrenatural. De esa manera yo fui enseñado, de que podía yo hablar en lenguas. Bueno, esa es la enseñanza que yo recibí. Pero esa enseñanza no está en la Biblia, ¿sí? No está en la Biblia. Entonces vamos a ir viendo cómo algunas personas recibieron el Espíritu Santo. Le voy a dar una respuesta. El judío, la única manera en la cual ellos podían recibir el Espíritu Santo era a través del bautismo en agua y arrepentimiento. ¿Sí? Era a través del bautismo en agua, ¿sí? Y arrepentimiento. Si es que querían recibir el Espíritu Santo, ese era el método, ese era el medio, ¿sí? Bueno, entonces acuérdese, judío y gentil. Nosotros, gentil. Bien. Pudiéramos decir, hermano, ¿cuándo recibimos el Espíritu Santo nosotros? Bueno, eso ya lo vamos a ir viendo más adelantito. Pero ahorita vamos a ver el primer caso, el caso de los apóstoles, y te vas a dar cuenta la enseñanza que hoy anda rondando, hermano, en el movimiento evangélico, que nuevamente, yo al menos, leyendo toda la escritura o parte de lo que habla de este tema, pues no lo podemos encontrar. Pero vamos a ver aquí. Por eso mi pregunta fue, ¿cuándo ustedes creen que los discípulos o los apóstoles primeramente ellos eran judíos, ¿sí?
judíos. Y si usted lee los evangelios, ellos fueron llevados a predicar el evangelio a los judíos. La orden fue: vaya a los judíos, no a los gentiles, a los judíos. ¿Sí? Vamos a ver aquí en el evangelio de Juan 20:22 para ir viendo cómo los discípulos recibieron al Espíritu Santo. Entonces pudiese ser que tenemos como que un problemita aquí, porque cuando pensamos en esto, pues luego nos pensamos a Hechos 2, ¿verdad? 2:1, que dice: no, hermano, ellos fueron llenos, fueron bautizados en el Espíritu en el día de Pentecostés. ¿Sí? Pero la Biblia dice, Juan está hablando de esta manera. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 22. Por favor, ahí vayan viendo, mis hermanos. 20:22. Vamos a ver, solamente vamos a respetar el versículo 22. Ya el 23 es otro tema. Dijo el Señor a través de su siervo Juan. Dice: y cuando hubo dicho esto, ¿cuándo sucede? Primeramente vamos a ver el trasfondo histórico. Esto sucedió después de la resurrección del Señor Jesús. Él ya estaba vivo cuando hace esto. ¿Sí? En el 20 dice: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos. ¿Dónde estoy? 22, estoy mal. Bueno, estoy viendo el contexto, ¿no? Que esto fue después que el Señor ha resucitado, ¿verdad? En el 22, y habiendo dicho esto, a ver, ¿cómo recibieron el Espíritu Santo los discípulos? A través de esto, mira. ¿Les suena familiar esta enseñanza? ¿Sí? ¿Quién lo hizo? Muy importante cuando uno estudia la Biblia. ¿Quién lo hizo? O sea, un hombre en el día de hoy no puede hacer eso. Aquí lo hizo el Señor Jesús y lo hizo con los discípulos. Bien, dice que les sopló. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Aquí no hubo ninguna manifestación. Aquí no dice el texto que haya pasado algo, no dice nada de eso, mis hermanos, ¿no? Entonces estamos viendo cómo el Señor empezó primeramente con los apóstoles o los discípulos. Y esto fue cuando el Señor ya había resucitado. Entonces, la primera impresión que nos llevamos cuando hice la pregunta, ¿cuándo recibieron el Espíritu Santo? Luego pensamos que fue en el día de Pentecostés. No, ellos ya tenían el Espíritu Santo. Entonces, en el día de Pentecostés, ¿qué pasó? Bueno, se dice que ellos recibieron más del Señor. ¿Sí? Eso fue todo, que recibieron más del Señor. Bien, vamos a Hechos capítulo 2, vamos al capítulo 2:1. Estamos viendo primeramente cómo ellos recibieron el Espíritu Santo. Y en el primer punto estamos viendo que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo a través de soplo. Por eso, hermano, ahora que yo entiendo un poquito la doctrina, la enseñanza bíblica, porque yo también caí en esto, hermanos. Yo creí que haciéndole esto a la gente recibía el... No, hermano, porque yo no soy Jesús. Aquí la única persona que lo hizo fue Jesús. O sea, no malinterpretemos el texto, que yo puedo imitar porque podríamos decir, no, pues es que Jesús dijo, imítenme a mí, pues voy a imitar también. No, hermano, debemos ser muy serios en esto, en la enseñanza del Señor. Entonces vemos en el primer punto, cómo ellos recibieron el Espíritu Santo a través del soplo, ¿verdad? A través del soplo. Vamos aquí a Hechos capítulo 2, versículo 2:1, para ir entendiendo. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿alguien sabe qué es Pentecostés? El significado. Porque, hermano, a veces uno piensa, porque yo también pensaba lo mismo, que Pentecostés es andar brincando, gritando, corriendo. No, eso es desorden. ¿Sí? O sea, este evento
este evento que está sucediendo es la profecía que se está cumpliendo. Y también no solamente fue algo fuera de lugar, sino fue un evento, hermano, fue la última Pascua. Y vinieron judíos de diferentes países a ese evento. ¿Sí? Y vemos entonces lo que dice el texto. Cuando la palabra Pentecostés significa 50 días después de la resurrección del Señor Jesucristo. 50 días. Después de que Jesús resucita, 50 días, se celebró esta fiesta. Porque era una fiesta, era la Pascua. Se hacía sacrificios de ovejas. Pero fue la última fiesta. ¿Sí? Y se cumple la promesa del Señor. Se cumplió. Voy a leer el pasaje y te vas a dar cuenta dónde me voy a detener. Dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y aquí también se malinterpreta el texto. Pero esta palabra lengua tiene un significado en el griego que significa didascaleo o didascalia, que significa idiomas, cualquier idioma. Cualquier idioma. ¿Sí? Según el Espíritu le daba que hablasen, el Espíritu Santo le daba. Pero vea el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos. Ahí está. Judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Quiénes estaban ahí? Judíos. ¿A quién le estaba predicando el apóstol Pedro? Un judío predicándole a judío. Eso es muy importante, hermano, que se sepa. Luego en el versículo 22, si vas más abajito, otra vez el apóstol Pedro. Recuerda que este es el sermón, este es el mensaje de apertura. Pedro fue quien inauguró la predicación del Evangelio, porque a él se le comisionó eso. Entonces, él está hablando, y en el 22, vea a quién se dirige otra vez: varones israelitas. Aquí no hay judío todavía, no hay gentil todavía. Ni nosotros estábamos ahí. O sea, el texto es muy claro, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y empieza a hablarle, ¿no, mis hermanos? Empieza a hablarle. Pedro le está hablando a judíos, ¿verdad? Y ya en el versículo 38, desde donde nos quedamos el miércoles pasado, 2:38, les está hablando. Otra vez en el 36, te vas a dar cuenta que aquí no hay ningún gentil, hermano. O sea, no hay ningún gentil, aquí todo es el pueblo judío. Dios usando a Pedro específicamente para predicarle al judío. Y dice el 36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. No podemos torcer las escrituras. Una de las reglas de la hermenéutica cuando se estudia esta materia es que la misma Biblia se debe interpretar a sí misma. No puedes sacar un texto y hacer dijo una vez el hermano Pedro, no puedes hacer un chigliatole del texto. La misma Biblia debe embonarse, hermano. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué pasó con este mensaje? Dice que ellos se compungieron, se dolieron, como que le traspasó una espada en el corazón. O sea, era la palabra de Dios que estaba siendo predicada. Cuando esto sucede, el 37 dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos?
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don. Ahora, recibiréis el don. ¿Qué es un don? Es un regalo. No está diciendo el don de lenguas. Dice: y recibiréis el don como algo, como gracia, como algo que no lo merecemos. Dios nos los da. Pero en este caso, dice el 38, dijo: arrepentíos y bautícense. Aquí otra vez Pedro se está dirigiendo a pueblo judío. El pueblo judío, para recibir el Espíritu Santo, era necesario que se bautizara. Si es que querían la llenura del Espíritu Santo, la única manera, el único requisito era bajar a las aguas, confesar sus pecados, arrepentimiento, y posteriormente ellos eran revestidos del Espíritu Santo. Ese era el método. Por eso Pedro le dice: mira, ustedes necesitan arrepentirse y bautizarse. ¿Para qué? Para que reciban el don del Espíritu Santo. Vamos a ir a detalle, hermano. Vamos a ir hacia adelante viendo todo este asunto que yo les estoy enseñando, porque por lo regular, equivocadamente, se ha predicado solamente este versículo. Es que aquí dice el Señor, y que otra vez yo fui enseñado, no es que mira, te bautizas y ya por ahí está esperando que algo extraño me pase, ¿no? Que empiece yo no sé, hablar en lenguas o cualquier cosa. Pero no es así. Aquí no pasó esto, ¿no? Y recibiréis el don. Y hay que definir qué es un don, un regalo, ¿no? Entonces estamos viendo el primer punto. Los discípulos, ¿cómo recibieron el Espíritu Santo? A través de... Así que si a alguien se le ocurre y dice: recibe, hermano, esa es payasada. Pero yo fui enseñado así y estaba engañado. Estaba engañado, hermano. En el 2017, gracias a Dios, gracias al Señor, hermano, que no sé, a través de las tareas que me dejaban y a través de los recursos que buscaba, alguien me dijo: te recomiendo el comentario MacArthur. Y dije: ¿quién es MacArthur? Y ya después, cuando dije: ¿quién tiene esta voz tan bonita que traduce? Era Luis Contreras. Y Luis Contreras ya no está aquí, él está en Estados Unidos, pero ahí en Naucalpan está un instituto y se llama Semilla de Gracia. Ahí hay un instituto. Nada más que yo no cumplí los requisitos y no pude estar ahí. Pero tenía tanta gana, hermano, de entrar ahí. ¿Sí? En aquel entonces, aquí en México, en Naucalpan, vino Henry Tolopilo. Busquen a Henry Tolopilo. Dice él: es Henry Tolopilo, no es Henry Todopido. Y la verdad, hermano, por falta de recursos no pude entrar. Pero en verdad, si hubiese una oportunidad, sí me gustaría seguir aprendiendo. Porque no sé griego ni hebreo. Y la Biblia fue escrita en esos manuscritos. Entonces, primero los discípulos recibieron el Espíritu Santo por medio de soplo. En Hechos 2:38, aquellos que recibieron el bautismo, para poder recibir al Espíritu Santo era necesario los sacramentos o las obras, agua y arrepentimiento. Búscalo ahí, la Biblia habla por ahí lo compartió nuestro hermano José hace unos días, los primeros rudimentos, ¿no? Agua, fe, y bautismo, ¿no? La única manera, pues, porque no tenían al Espíritu Santo. Ya le estoy hablando que estamos en el Antiguo Testamento. No todos tenían el Espíritu Santo. Entonces, la única manera de que a un judío poseyera el Espíritu Santo era bajando a las aguas, arrepentimiento, y en el momento ellos recibían el Espíritu Santo.
de esa manera. Y hoy creemos que cuando la gente se bautiza, espérate para que recibas el Espíritu Santo. Y una de las evidencias de estar lleno del Espíritu Santo es hablar en lengua. No, no dice eso en la Biblia. No lo dice, hermano. Vamos a otro texto. Hechos capítulo 8, el mismo libro. Yo no sé por qué muchos no estudian más, para no hacer un pretexto, para no torcer una doctrina. 8:14 dice las Sagradas Escrituras, otra vez: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, Samaria, ¿enviaron a quién? Enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Sí? Hasta el 17. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Sigamos. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Dice, a ver. Pero la pregunta, ¿quiénes eran estas personas? Dice, el texto dice, en el 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria no era un pueblo judío, pero dice que ya habían sido bautizados. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. A ver, aquí hay otro tipo de bautismo. ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo estas personas? Por imposición de manos. ¿Sí? Pero lo hizo, aquí dice, lo hizo Pedro y lo hizo Juan, ¿no? Pusieron su mano. Ahora la pregunta sobre, ¿ese es el método en este tiempo? Vamos a ir viendo la Biblia, hermano, que la misma Biblia nos vaya sacando de algunas dudas, si es que las llegásemos a tener. Entonces vemos ahí cómo recibieron el Espíritu Santo los discípulos, a través de soplo. Cómo recibieron estos en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo era que necesitaba bautizarse en agua y arrepentimiento, y posteriormente ellos recibían el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque están en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no todos poseían el Espíritu Santo. Era para ciertas personas, reyes y sacerdotes y profetas. Vamos a ir viendo Hechos 8. Vamos a ver cómo va cambiando. Por eso el libro de Hechos es un libro de transición, de cambios. Vamos a ir entendiendo aquí cómo recibieron el bautismo, cómo recibieron el Espíritu Santo. Hechos 8, 32 y 38. ¿Recuerdas a Felipe? ¿Quién era Felipe? Algo muy importante también. Pero vamos a ver el 32. El pasaje de la Escritura que leía es este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas en su generación ¿quién la contará? Y ahí empieza, ¿no? Hasta el 38. Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió su camino. Pero, a ver,
¿Cómo recibió el bautismo el eunuco? Lo recibió por fe. Aquí ya no es por imposición de mano. ¿Te das cuenta cómo el autor de Hechos te va narrando la historia? Es un libro de cambios. Aquí ya no es por imposición de mano, aquí ya no es por soplo. Aquí primero creyó, dijo: creo que Jesús es el Señor. Y dijo: bueno, primero creo, se bautiza y recibe el Espíritu Santo. Bien, vamos viendo esa parte, ¿no, hermanos? ¿Cómo creyó, cómo recibió el Espíritu Santo el eunuco? Vemos que fue por medio del Evangelio, porque el Evangelio que Pablo predicó es un Evangelio de expiación. ¿Qué significa expiación? De que hubo un derramamiento de sangre, hubo sacrificio. Y el etíope creyó eso. Dice: fue llevado como cordero. Eso es expiación en el Antiguo Testamento. Era derramar sangre. Y el eunuco dijo: yo creo eso. Y dijo: bueno, si crees, bautízate. ¿Sí? Ahí tenemos un pasaje, ¿no? Muy sencillo, podríamos decirlo, pero estamos viendo cómo el Señor está trabajando. Vamos a ver el caso de Cornelio, este personaje ya muy conocido. Hechos 10:33. ¿Saben la historia? Si no saben la historia, lean el pasaje, todo el pasaje, pero vamos a ver solamente algunos versículos. 10:33. De ahí agarramos. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir ahora, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué decía Pedro? No, Señor, yo no voy a hacer esto. O sea, no se quería involucrar con gentiles, porque eran considerados inmundos, paganos. No era parte del pueblo de Dios. Porque Pedro tenía un celo en el ministerio. Dice: no, yo nada más a los míos. Bien. Sino que en toda nación se alegra del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vamos a ir saltando algunos versículos. 38. Bueno, ahí el 37 empieza a hablar, ¿no?, acerca de lo que hace. 36 habla del evangelio, de cómo el Señor lleva el evangelio. En el 37 nuevamente, cómo Dios comenzó con ellos. Dice: vosotros sabéis que se divulgó por toda Judea, otra vez Israel, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. O sea, ¿qué bautismo predicó Juan? Nada más era el bautismo en agua para arrepentimiento, pero no tenían el Espíritu Santo. Eso que quede muy claro. No lo tenían todavía. 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, cómo a este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pasamos al 44, hermano. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo cayó sobre quienes no eran judíos. Cornelio era un gentil, pero quien está predicando, anunciándole las buenas nuevas, es un judío. Bien, por ahí vamos a ir entendiendo más adelante. ¿Cómo es que creyó, cómo es que recibió el Espíritu Santo este gentil Cornelio? Por fe. Por fe, ¿sí? Por fe lo recibió. Ahora la pregunta surge ya a estas alturas de nuestro estudio: ¿cómo recibimos nosotros o cómo hemos recibido el Espíritu Santo nosotros? Por fe. Porque eso es lo que Pablo predicó, ¿sí?
Y para nosotros, los gentiles, Pablo es nuestro apóstol. O sea, hermano, sin duda alguna es él. Vamos a Hechos, vamos adelante porque hay mucho, hermano. Hechos 19, otro tema, aquí otra vez. Yo espero, hermano, estoy siendo muy paciente abriendo estos textos para tratar de explicarle lo que pueda entender aquí. En Hechos capítulo 19, versículo 1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, otra vez, tome nota, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, vamos a seguir la respuesta. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Qué era el bautismo de Juan? Arrepentimiento y agua. ¿Sí? Arrepentimiento y agua. ¿Qué te da a entender este texto? Que esos discípulos no habían recibido el Espíritu Santo. ¿Qué les pasó? ¿Sí? Bien, continuamos. Dijo Juan, bautizó con agua. ¿Para qué? Con bautismo de agua, de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Y si leemos todavía, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles, otra vez fíjense, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban lenguas y profetizaban. Pero por si alguien tuviese alguna duda, dice el versículo 7, eran por todos unos 12 hombres. O sea, nos explica la Biblia. Ahora, el asunto surge aquí. ¿Quiénes eran estos discípulos? ¿Qué gente eran? La respuesta es lógica, eran judíos. Judíos. Ya habían sido bautizados en agua, pero les faltaba recibir al Espíritu Santo. ¿Qué hizo Pablo? Pablo les puso las manos y estos judíos recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué recibieron el Espíritu Santo? Porque ellos ya habían sido bautizados. Judío. ¿Sí? Bien. Bueno, hermano, por eso les digo, si tienen alguna duda, por favor, vayan anotando y va a haber un tiempo, si perseveras, por lo menos este mes, si aguantas este mes, esta enseñanza que estoy dando, ya al final, hermano, si aguantas hasta ese día, tendremos un día especial, una noche especial de los 45 minutos. Nos diga, hermano, yo me quedé con esta duda. Bueno, hermano, vamos, le ayudamos con la ayuda del Señor, ¿no? Ahora la pregunta surge, dice que estos discípulos le preguntan, ¿recibiste el Espíritu Santo? Acuérdese, si no lo recibieron es porque eran judíos. Pero surge una pregunta, bueno, pero si ya se habían bautizado, ¿por qué no lo recibieron? ¿Quién sabe, hermano? No nos da, el texto no nos dice el por qué. No nos dice el por qué. Pero resulta que Pablo dice, bueno, pues son judíos, pongo mis manos para que reciban el Espíritu Santo. Otro pasaje que si lo torcemos, yo puedo decirle a cualquiera, venga, ¿quién quiere recibir el Espíritu Santo? Venga, y yo pongo mi mano. ¿Es válido eso? No, porque vamos a ir viendo algunos temas más profundos acerca de esto. Entonces la pregunta es, ¿cómo recibieron ellos el Espíritu Santo? Por imposición de mano del apóstol Pablo, ¿sí? Y para que un judío recibiera el Espíritu Santo era necesario agua y arrepentimiento, pero ellos no conocían el Espíritu Santo. Entonces Pablo dice, no conocen ustedes el Espíritu Santo, pongo mis manos y recibían el Espíritu Santo. Bien sencillo, ¿no, hermano? Bien práctico, ¿sí? Bien, vamos a otro pasaje, a Hechos 8, 11, 13.
11:13, ahí más adelantito, más atrásito, 11:13. Tal vez, hermano, no habías leído estos versículos. 11:13. Dice el texto: quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y dijo: envía a hombre a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará la palabra por las cuales serás salvo tú. A ver, dice, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cómo se salvó esta gente? Por la palabra. ¿Ve cómo van cambiando las cosas? Por la palabra. ¿Y qué dijo Pablo? Que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero sigamos leyendo. Y él dice, te hablará, al 15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. 16. A ver, ¿quién está hablando aquí? Aquí es Pedro. Y vea 16. O sea, como que Pedro le cayó el 20 aquí. Dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor. Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Dijo Pedro, ahora comprendo, Señor, que tú ya lo habías dicho. Juan dijo, yo solamente vengo bautizando con agua para arrepentimiento, pero un día van a ser bautizados con el Espíritu Santo. O sea, un día lo van a recibir. Y Pedro dice, ahora me acuerdo que el Señor lo había dicho. Y se cumplió aquí, ¿sí? Se cumplió aquí. Bien. ¿Cómo podríamos explicar este versículo en el 17? Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesús, en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? O sea, aquí Pedro está haciendo una confesión. Dice, no. Si Pablo está predicando el Evangelio, pues yo también me voy a unir a Pablo, ¿verdad? Ahí está la confesión. Primero dijimos que en el versículo 2:38, Pedro se dirige a una audiencia judía, ¿sí? A una audiencia judía. Aquí no, aquí Pedro está tratando con gentiles, Y luego él dice, salvos. Primero dijo que se podían salvar, podían tener arrepentimiento, podían recibir el Espíritu Santo con los judíos a través de agua y bautismo, y recibían el Espíritu Santo. Pero aquí en este pasaje está diciendo que son salvos por la palabra, por el oír el Evangelio. Entonces podemos concluir que Pedro predicó el Evangelio que predicaba Pablo. ¿Y cuál es ese Evangelio que Pablo predicaba? Vamos a 1 Corintios 15:1. 1 Corintios 15:1. Sin duda alguna, hermanos, este es el Evangelio que también predicó Pedro. Por eso le vuelvo a decir, Hechos es un libro de cambios. Va de menos a más, va trascendiendo. Dice el 15, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveras, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Otra dice, palabra, sois salvos. Si no creíste, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Pero este mismo Evangelio Pedro lo predicó, ¿sí? Por eso dice, ahora comprendo lo que el Señor había dicho, que iba a venir días
que él iba a bautizar con el Espíritu Santo, ¿no? Que no iba a haber acepción de personas. Ya vamos a acabar, mis hermanos. Vamos a Hechos 15. Regrésese a Hechos 15. Versículo 7. Aquí hay un concilio en Jerusalén. Dice el 7. Dice el 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca. A ver, Hechos es un libro de transición. ¿Comprende usted cómo va trabajando el Señor con estos hombres? Otra vez. Y después de mucha discusión, así como a veces ahorita, hermano, hay esa discusión, no, es que aquí, hermano, aquí he tratado con mi hermano y me ha dicho: no, pastor, es que usted necesita ser bautizado con el Espíritu Santo. Le digo: ¿cómo? Le digo: ¿cómo? ¿Cómo me lleno? O sea, lo que el hermano dice, me está diciendo, es que si usted no habla en lengua, usted no tiene al Espíritu Santo. Esa enseñanza está, hermano. ¿Sí? Está esa enseñanza. O sea, está por los hombres que tuercen las escrituras, que no respetan el texto. Y yo le digo: hermano, y me lo ha dicho, su iglesia está fría. No hay poder. No tienen juego. No tienen juego. ¿Qué es eso? O sea, yo cuando anteriormente, hermano, decía: no, pues vamos a pedir que descienda fuego del Señor. O sea, fuego del Señor cree que es ser lleno de... No, hermano. El juego que habla Mateo 3 es un juego de juicio, ya lo dije. Juego es de juicio para aquel que rehúsa creer el Evangelio. O sea, a veces uno habla alocadamente, tuerce uno las escrituras, y cuando no tiene uno cómo responder, saca un texto acá, saca otro texto allá, pero no es así, mis hermanos. Yo así estaba, inclusive así estaba yo enseñando en un tiempo. Por eso, bendito Dios, le vuelvo a repetir, gracias a Dios ahora puedo entender un poquito más las escrituras. Pero mira lo que dice Pedro. Es Pedro aquí. ¿Sí? Hermano, dice: vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Ya ve cómo cambió Pedro aquí? Dice: la única manera como la gente puede salvarse es oyendo el Evangelio y depositando fe. Y ya, bueno, ahí si puede usted leer lo que sigue posteriormente. Entonces, para el judío, si quieres recibir la llenura o el bautismo del Espíritu Santo, baja las aguas, arrepiéntete y ¡fum! El Espíritu Santo llega. Día de Pentecostés, judíos, ¿quieren recibir el don del Espíritu Santo? Bautícense, arrepiéntanse y bautícense. Y reciben el don del Espíritu Santo. El etíope no es lo mismo. Dijo: oye el Evangelio, comenzando de este Evangelio, dijo Felipe, y dijo: dime quién es la persona que ha hecho este sacrificio. Y le está citando Isaías 53. Dijo: hubo derramamiento de sangre, no abrió su boca, dime quién es, para yo creer en él. Y dijo: es Jesús.
Dijo, creo en él. Y le dijo, bueno, ¿sí crees? Y pues le habló también del bautismo. Ahora con esto, hermano, pudiera uno pensar, entonces no me bautizo, nada más creo. No, hermano, es que primero hay que creer y después bautízate. Es lo que hablamos el miércoles pasado. Porque muchos muchos consideran que la gente se salva bautizándose. Y eso es mentira. Por eso hay tanta gente remojada nomás que nunca se ha convertido y que se van al mundo. ¿Sí? Pero cuando tenemos al Espíritu Santo, la Biblia dice que Él nos redarguye y nos guía a todo lugar. Vamos a ir terminando, hermano. Me voy adelantando, voy rápido. Ahora hay cambios con el creyente. Vamos a ver cómo recibimos nosotros el Espíritu Santo. Vamos a 1 Corintios. Si quieren participar, hermano, para que no se me duerman. 1 Corintios 12:2. Un hermano que me ayude. Así rapidito en cadenita. 1 Corintios 12:2. Narciso, por favor, si me ayudas. Hermana Mariana, ¿me quieres ayudar, por favor, a Gálatas, capítulo 3:14? Hermano José, Romanos 8:15. Y luego te saltas al 11. Hermana Elizabeth, ¿puedes leer 1 Corintios 2:12? Hermana Pili, ¿me ayuda usted con 2 Corintios 1:22? 2 Corintios 1:22. Luisito, ¿me ayudas por favor con Efesios 1:13? Y mi hermano Alberto, ¿me terminas por favor con Romanos 1:16? ¿Quién tiene el primero? ¿Narciso? Adelante, hermano. Chequen bien las palabras. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. Gálatas, capítulo 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. A ver, ¿cómo se recibe el Espíritu según Gálatas y el apóstol Pablo? ¿Cuál es esa promesa? Según la promesa. ¿Cómo se recibe? Por medio de la fe. ¿Te das cuenta que no es a través de agua, como fuimos engañados? Es que bautízate y hay que orar que vaya un ungido para que recibas y empieces a hablar en lengua. El texto es muy claro. Yo soy bautizado con el Espíritu. Cada persona, cada uno de ustedes, hermanos, si ha creído en el Evangelio, si ha creído en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, si ha habido arrepentimiento, automáticamente usted tiene al Espíritu Santo. Vamos más para allá. Vamos, hermano. Aquí dice, ¿cómo es la promesa? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Por la fe. 1 Corintios 12:3. ¿A quién le dije? Son 12. ¿Se les olvidó? A mí también. ¿Bien? Amén. La palabra dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. 12. 2. 12. 1 Corintios 12:3. Sí, hermano, está bien. Sino por el Espíritu, ok. ¿Quién tiene Romanos 8:15? Dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y de ahí me dijo que me fuera al 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Ya vio que no es por agua? O sea, hermanos, yo cuando voy a bautizar a un hermano, no voy con la idea de decirle, mira, después de que te bautices, por favor, te vienes acá y unos hermanos especiales con todo el poder que tienen van a poner sus manos para que tú hables en lengua. No hay un pasaje que haya sucedido eso. No lo hay, hermano. La otra vez
Por eso les digo, Hechos es un libro de transición. Y el apóstol Pablo es el que está ahí predicando a los gentiles. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Primero a los Corintios 2:12, ¿a quién le dije? Adelante, por favor. Dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Dice, sino que el Espíritu es el que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, el Espíritu Santo. Segunda a los Corintios 1:22, le dije a... Amén. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Gracias, hermano. Miren qué interesante lo que Pablo ahora está predicando. Aquí ya no es Pedro, aquí es Pablo, 1:22. Dice, el cual también nos ha sellado. Anteriormente nadie tenía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El judío no lo tenía. Ahora el creyente lo tiene. Y dice que está sellado. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, está sellado, dice el texto, ¿verdad? Dice, en el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Hasta el día, dice otro texto, hasta el día de nuestra redención. El creyente ya tiene el Espíritu Santo, hermano. O sea, no necesita venir un profeta de la isla del Congo para que diga, venga, porque el Señor me está mostrando algo que te quiere ungir. No, hermano. No. Eso es una herejía. ¿Sí? O sea, nuestra única base, hermano, son las Escrituras. Efesios 1:13. Vamos a entenderlo mejor todavía. ¿Quién lo tiene? Yo. Adelante. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. A ver, discutan eso. O discutamos eso con alguien que diga, no, hermano, usted necesita, para ser lleno del Espíritu, usted necesita hablar en lenguas. Aquí no dice eso. Estamos viendo la Escritura. Dice, en él también, o sea, en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra. ¿Y qué es la palabra? El Evangelio. Dice, y habiendo oído la palabra de verdad, aquí lo dice Pablo, el Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, y creer en él es las obras que él hizo. O sea, él lo que hizo, ¿verdad? Dice, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo fuimos salvados? Por medio del Evangelio, a través del Evangelio, por haber creído en la obra que Jesús dijo, y como recompensa a ello, tengo el Espíritu Santo. ¿Sí? Tenemos el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? Por creer en el Evangelio, ¿verdad? Por creer en el Evangelio, y hemos sido sellados. Ahí el Espíritu Santo ya está en la persona. Por eso es que Pablo muchas veces dijo, no contristéis al Espíritu Santo. No lo contristéis. ¿Por qué? Porque vive dentro de nosotros. No se va, hermano. Vive dentro de ti. Romanos, terminamos con Romanos 1:16. Texto muy conocido. Voy a leer 16 y 17 Sí, para que se sí, entienda hermano. mejor. Gracias. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bien. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Aquí no es el agua. Aquí no hay agua. ¿Sí? Dice, al judío primeramente. Ese era el plan de Dios, hermano. Por eso vino Cristo, por eso vino Juan el Bautista, por eso Pedro les habla a los judíos, pero ellos rechazaron al Señor. ¿Te acuerdas? Lo rechazaron. ¿Sí? Pero para que el judío recibiera el Espíritu Santo, era por medio de agua y arrepentimiento, y ellos poseían el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos no lo tenían, los judíos no lo tenían. ¿Sí? No lo tenían. Hechos 2:38, judíos son los que están ahí en el día de Pentecostés. Y Pedro le dice, les manda, bautícense en el nombre del Señor Jesucristo, para que reciban la promesa también ustedes. ¿Por qué? Porque no lo tenían. Pero ¿cómo era eso? Necesitaban bautizarse.
¿sí? Y arrepentimiento. Y por la gracia del Señor, el Señor les daba el Espíritu Santo. Bien, concluyo. Gracias a Dios que aquí no hay ni un judío, ¿verdad? Porque ya me estuviera reclamando el judío y diría, bueno, entonces tengo que bautizarme porque soy judío, tengo que bautizarme como lo manda Hechos 2:38. No, hermano. Si te llegas a encontrar un judío, o si llegas a hablar con un judío, el judío necesita hacer lo mismo que hacemos tú y yo. ¿Sí? ¿Cómo va a recibir el Espíritu Santo el judío? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Como el etíope, como Cornelio, y posteriormente, al creer, yo recibo el Espíritu Santo, pero como evidencia de que voy a seguir al Señor Jesús, entonces me bautizo. Pero no es primero me bautizo y luego creo. No. Soy bautizado o recibo el Espíritu Santo por creer en el Evangelio, por creer en la obra que Jesús hizo. El judío va a hacer lo mismo también. ¿Sí? Va a hacer lo mismo. Recibe el Espíritu Santo cuando cree. Y Pablo tuvo ese trabajo con aquellos. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y yo, no. Es que no sabemos nada de esto. Claro, porque Juan no habló de esto. Juan dijo, detrás de mí viene alguien que los va a bautizar. ¿Sí? Y sucedió. Y está sucediendo. Entonces, ¿cómo recibe el bautismo del Espíritu Santo la gente de hoy? Es mediante la fe. Sí, hermano, es mediante la fe. No. La verdad que, como les digo, yo hace 8 años aproximadamente, sí, de repente, pero es que yo estaba muy confundido con Hechos 2:38, porque me enseñaron con eso. Y es que te tienes que bautizar en el nombre de Jesús para que hables en lenguas. No, es de judío a judío. De judío a judío. Y luego veo a Pablo, y Pablo predica de otra manera, porque va a una audiencia gentil y dice, ustedes necesitan creer en el Evangelio. Claro, arrepentirse, creer en el sacrificio de Jesús, ¿sí? Y al momento de creer, yo recibo. Pero ¿qué pasa, hermano? Hoy lo que la carne o la gente dice, no, es que la evidencia de que tú estás lleno y bautizado del Espíritu Santo es que hagas otras cosas. Esos son obras. Pero no nos mandas de eso el Señor. ¿Sí? Así que démosle gracias al Señor. Yo le he dado gracias al Señor, hermano, porque yo le digo, bueno, Señor, gracias por tu palabra, porque ahora entiendo que cualquiera que se arrepiente y cree en el Evangelio y cree en el Señor Jesucristo y lo recibe como su Salvador, en ese momento, hermano, el Señor lo sella como propiedad suya. ¿Sí? Así que yo muchas veces, le vuelvo a repetir, muchas veces jugaron conmigo, me engañaron y me ponían las manos. Y yo digo, ¿y por qué yo no hablo en lenguas? ¿Y por qué yo no estoy? ¿Sí? Y hubo una persona que me dijo, tienes de aquí al martes para que hables tus lenguas. Y si viera que mi esposa y yo, dice mi esposa que toda la noche no durmió, porque le pedí al Señor. Y dice, ¿qué crees? Ya el Señor me dio una lengua. Le digo, ¿qué dijo el Señor? Es que dice, pi. No, le digo, pues no. ¿Sí? Y ya de repente me salieron unas palabras, hermanos. De veras, me salieron esas palabras. Y ahora que entiendo la Biblia, digo, y créame, hermano, que es muy difícil, porque es una doctrina que se ha arraigado en el movimiento evangélico. ¿Sí? Y si yo no tengo esas manifestaciones, tú estás muerto. ¿Sí? Tú estás muerto, tú no tienes el poder del Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice que yo lo tengo, por haber creído en el Señor, por haber creído en el Evangelio, ya lo tengo. ¿Sí? También están los frutos del Espíritu, hermano. Ese es otro tema, es otro tema, ¿sí? O sea, esa es la evidencia de que realmente eres un creyente, ¿verdad? Bueno, terminamos porque si no nos vamos a ir a las 10 y luego, hermano, le damos gracias al Señor. Vamos a dar gracias al Señor, hermanos.
Probablemente nada más traiga el último mensaje. Ya posteriormente vamos a ver de qué predican mis hermanos. Y estoy pensando probablemente que también este domingo termine con el último de membresía. Pero es muy importante tener hermano, hablar del Espíritu Santo hay mucha enseñanza, mucha enseñanza. Padre, mi amado Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la palabra revelada. Gracias, Señor, porque ahora el Espíritu Santo nos enseña. Gracias por el mensaje de los apóstoles. Gracias, Señor, porque tú eres sabio y a su tiempo, dice el apóstol Pablo, tú lo escogiste para revelarle los misterios que estaban ocultos a la iglesia, como estos temas, Señor, como el asunto de la iglesia, como el asunto del milenio. Señor, gracias. Gracias, Padre. Yo le ruego, Señor, que nos sigas dando hambre de tu palabra, Señor. Deseo por conocer, como vimos el domingo pasado, desean como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella, dijo Pedro, Señor, para que por ella crezcáis para salvación. Señor, gracias. Y de la misma manera, Señor, te rogamos que cuando un hermano necesite, Dios, ayuda espiritual, cuando necesite que lo aconsejemos en la doctrina, danos de tu gracia, Señor, para tener paciencia, Señor, para explicarle tu palabra a nuestros hermanos. Gracias por cada uno de los que estamos aquí. Rogamos tu bendición, Señor. Y damos gracias por este tiempo de comunión. Suplicamos que tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos con la gracia que tú nos das, Señor. Esa gracia que sobreabunda. Gracias en el nombre